Hola amigos, yo soy Fernanda Tlalolín, coordinadora de la Poesía de Enfrente, y estamos en el segundo episodio de nuestro podcast. El día de hoy nos acompañan 4 psicólogas de la clínica y estoy muy feliz porque el tema de hoy es la escritura y su lugar en la salud mental. Entonces les voy a pedir que se presenten. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina Núñez y me dedico a la clínica psicoanalítica. Hola, mi nombre es Montserrat Mendieta, soy egresada de la UAP y amante de la literatura y actualmente pues alumna de FER en la Poesía de Enfrente. Hola, yo soy Norma, soy psicóloga egresada de la UAP. Bueno, también soy una participante en la Poesía de Enfrente. Hola, mi nombre es Isis, yo me dedico a dar orientación familiar y soy participante o integrante de la clínica de escritura La Poesía de Enfrente. Oigan chicas, primero gracias por estar aquí. Yo quisiera que platicáramos cómo ustedes ven esto de la escritura, en específico la poesía, ¿no? Porque es lo que hablamos. ¿Cómo ven que se puede utilizar como recurso para poder desahogar problemas, circunstancias, como terapia incluso se puede? Todo proceso de aprendizaje, pues la emoción es clave, ¿no? Un proceso de aprendizaje que finalmente es el proceso terapéutico, pues los aprendizajes se bajan, o sea, se adhieren mucho mejor. Entonces en la poesía, pues, ¿qué es la poesía sino emoción viva, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy leyendo a lo mejor un verso y en ese verso descubro, ¿no? Digo, sí, claro, todo tiene sentido, eso es lo que yo estoy sintiendo. Yo no lo había podido decir en estas palabras, pero así lo siento. Entonces, creo que la poesía y la escritura nos sirve porque, pues, vamos como tomando recursos y herramientas, palabras de a lo mejor del autor, que al final las podemos integrar a nuestra descripción de la realidad, ¿no? Y entonces ya cuando nosotros lo plasmamos en una hoja, pues estamos obligados a verlo, ¿no? A encararlo y decir, ya no me puedo hacer como que no estoy sintiendo esto, ¿no? Ya no puedo distraer con el celular, ya no puedo hacer otra cosa. Estoy viendo directamente la emoción y pues te- finalmente se proyecta el ser, ¿no? En la letra. Entonces te das de topes, ¿no? A lo mejor tú no sabías que pensabas esto, que tenías cositas por ahí muy profundas y ya cuando lo he leído, digo, ay, ¿no? Entonces tengo que trabajar en esta resistencia, en esta cosa que me gusta, a lo mejor aquí me duele, y entonces es un proceso introspectivo bien padre y bien profundo. Bueno, desde mi experiencia, sí, la escritura en general es una herramienta que facilita los procesos emocionales. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos hacer visible o podemos hacer tangible las emociones, los pensamientos que de otra manera se quedarían, bueno, aquí dando vueltas y machacándonos por dentro. Entonces sí es una herramienta en la cual podemos apoyarnos para trabajar con nuestros clientes y para trabajar nuestras emociones. Ahora, la poesía creo que es algo ya un poco más específico. Lo considero algo más estético, más sublime que la escritura en general. Y desde mi experiencia sí he trabajado con algunos clientes con la escritura en general. Hasta ahora no le he pedido a alguien que me escriba un poema. Creo que eso lleva un proceso más elaborado y que toma un poco más de tiempo para poder pedirle a otra persona que se exprese a través de un poema. Entonces, desde mi experiencia, sí, sí sirve. Sí, la escritura es una herramienta muy utilizada además en psicoterapia. Como bien dice Isis, no le pedimos al paciente que nos haga un poema, pero sí que plasme todo lo que siente, lo que le venga en la mente. Y a diferencia de la poesía, a lo mejor que tiene que ser más estructurado, que rime, que tenga figuras y demás, pues ahí es plasma lo que esté sintiendo como lo está sintiendo. Para nosotros lo importante es justamente que no le piensen tanto, ¿no? Que lo escriban como tal, porque ahí está todo lo nutritivo para nosotros. Incluso cuando le tachan, cuando le borran, cuando le componen, es donde nosotros ponemos más atención, a diferencia de lo que ustedes hacen, ¿no? Ya como poema, bueno, pues se trabaja más. Entonces sí, es una herramienta, la verdad es que muy enriquecedora en terapia y además es una herramienta muy fácil y muy económica, ¿no? Generalmente todos tenemos una libreta y una hoja en casa, un lapicero o un lápiz y podemos escribir. Tampoco
requiere de una hora en específico, sino se trata de externar lo que sentimos. Y bueno, ustedes que lo trabajan, que hacen poemas, seguramente de un borrador, pues ya lo van estructurando y ya queda bonito y se escucha bonito, pero en terapia pues prácticamente es lo que salga y es a lo que ponemos atención. Sí, coincido con algunos puntos. Me parece que la escritura como ejercicio no es terapéutico en sí mismo, ya que requiere un trabajo previo, elaborar algo psíquicamente para que la persona pueda plasmar eso, porque es diferente tener el soliloquio o el diálogo con uno mismo aquí adentro, como decía alguien, las palabras que nos decimos a nosotros mismos carecen de cierta calidad afectiva hasta que las plasmamos en un papel o en la voz. Entonces creo que la herramienta o la escritura como ejercicio es un segundo paso en el proceso. Ya. Está como muy peleado o a veces entre quienes nos dedicamos a la poesía en la forma técnica, el decir, ¿no? Es que la poesía no se estudia, solo se siente, ¿no? Y creo que creo que mucha gente lo utiliza así, porque creo que al final el poema, la escritura en general, pero hablando de poesía, obvio es algo de nosotros, ¿no? Plasmamos algo de nosotros, lo que sea que se sienta o que veamos, ¿no? Y si vemos algo y no hablamos de nosotros en específico, sino de alguien a quien vimos, al final estamos hablando de nuestra experiencia al ver a ese alguien. ¿Ustedes qué piensan de eso como ahora creadoras, ¿no? Porque al final creo que también habría como un poco esta cuestión, al final lo que uno es no deja de ser. Entonces, muchas veces me pasaba, ¿no? Comentando con Norma de, oye, pues es que yo escribí esto, y ella, sí, porque este autor quizá tenía estas cosas o se sentía así. Y yo decía, ¿cómo sabes eso? Sí, es verdad. Entonces, ahora, ¿cómo lo ven como creadoras, no? ¿Cómo no les pasa que a veces están escribiendo algo y dicen, chin, aquí, no sé, ¿qué diría Freud, no? No, no sé. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sienten ahí? ¿Qué es esta parte de ustedes como creadores, esta parte de psicólogas, esta parte de que realmente ven que uno se expone en la escritura, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Creo que es justamente el ejemplo, o sea, lo que vas a dar de cómo nosotros nos proyectamos en la escritura, ¿no? Digo, de hecho, en pruebas proyectivas siempre pedimos que nos cuenten una historia o que la escriban, ¿no? Parte de terapia, o incluso yo que he estado en recursos humanos, pedimos una autobiografía, ¿no? Y es escribir y ahí te da mucho lo que es la persona. Entonces, lo que siempre digo es, cada vez que tú escribes algo, estás hablando de ti. Es que esta historia no me pasó, le pasó a alguien más. Bueno, hizo clic contigo en algo donde estás escribiendo de eso. Entonces, siempre nos da un poquito de quiénes somos. Entonces, es bien importante. A mí me encanta escucharlos porque me da un poquito el conocimiento cómo son. Digo, no a la primera, no, ya, Fernanda, y no, para nada, pero sí me da un poquito para conocerte. Y ustedes también seguramente cuando escribimos, pues nos damos cuenta de cómo evolucionamos, de cómo cambiamos, en qué momento lo escribimos y cómo nos hemos transformado y eso nos da pauta también a conocernos. Entonces, lo que decías de no estudiar para mí sí es súper importante, no nada más escribir por escribir. Si te vas a dedicar a eso, digo, en terapia escribe lo que quieras, ¿no? Pero si te vas a dedicar a algo así, pues sí, saber las herramientas de cómo se estructura, por ejemplo, un poema, ¿no? A menos que quieras hacer un libro de tus escritos en terapia y bueno, plásmalos así, pero si vas a hacer un poema o algo estructurado, pues sí necesitas saber qué es un verso, qué es un poema, tener las bases teóricas y claro, con tu sensibilidad y tu experiencia, pues seguramente va a ser muy enriquecedor. Yo creo que lo que nos da la escritura, bueno, como decía hace un momento, es un autoconocimiento muy profundo y que al final es un trabajo que tenemos que hacer pues hasta el final de nuestros días, ¿no? Porque en base a eso es donde estamos decidiendo cómo nos vamos a relacionar con el mundo y qué decisiones estamos tomando a través de esto.
Y también creo que está muy relacionado a, pues como evitar el pensamiento rígido, que creo que termina siendo un proceso, pues a lo mejor como una característica de la patología. Entonces, al leer y poder escribir y poder estarlo trabajando pues continuamente, nos damos cuenta de que hay otros enfoques, hay otras perspectivas, hay otra forma de leer el mundo y podemos contar narrativas distintas a lo que nosotros a lo mejor aprendimos en algún momento. Podemos tomar muchos filtros para decir, no, pues a lo mejor no era así lo que pasó, ¿no? A lo mejor pues pasó otro modo y podemos ir ahí jugando de una forma que sea mucho más benéfica y que tenga bienestar a nosotros mismos. Me parece que la poesía como recurso es muy valioso porque desde el psicoanálisis, por ejemplo, se trabaja mucho esta apertura del sentido, que creo que es hacia donde apunta lo poético, que justamente la persona o el sujeto mientras está hablando escuche algo más de lo que dijo, que si dice, no sé, limón, escuche algo más que solo la fruta o solo la imagen que se le viene al principio. Y creo que la escritura poética entonces funciona como un lugar para depositar un resto de algo, porque no siempre escribimos desde la alegría o desde la paciencia, sino que muchas veces se utiliza ese espacio para escribir lo que nos perturba, lo que nos da ansiedad, lo que nos molesta, y creo que es un buen lugar para dejar algo de lo que somos y de lo que ya no somos. Para mí, el escribir poesía es un proceso interesante porque una vez que, en mi caso, una vez que integro una herramienta existencial, pues es un poco complicado el separarlo, siguen estando restos y entiendo que hay momentos en los que para mí sí es importante dejar un poquito de lado este personaje de orientadora familiar, de persona que se dedica a acompañar a los otros en sus procesos psicoemocionales. Entonces, a mí sí me pasa, cuando estoy escribiendo, sí me traslado a otro lugar y aunque llevo restos de ese personaje en el que trabajo constantemente, sí entra, sí hace figura esta poeta, esta persona, este ser humano que quiere plasmar en ese poema lo que está experimentando en ese momento o todas aquellas experiencias que se fueron acumulando a lo mejor en el transcurso de la semana, en el transcurso de un mes, no sé, de 2 meses, porque mi proceso no es constante, no llevo una rutina poética, por decirlo de esa forma. Eh, Simplemente cuando necesito escribir, lo hago. Entonces tampoco me forzo en este momento. Creo que he llegado a un momento de la vida en el que llevo las cosas con más calma, con más disfrute, de una forma así más sencilla, más equilibrada. Entonces, bueno, si de pronto regresa este papel para revisar el poema, ¿no? Y es ahí donde empiezo a verificar, lo escribí en primera persona, lo escribí en tercera persona, es que aquí esto no me gusta, es que aquí hay una sonancia, es que aquí hay algún otro elemento de los que se están adquiriendo en el taller y bueno, el poder hacer esta recapitulación del poema y también entiendo que es necesario dejarlo reposar. Al igual que dejamos reposar a nuestros clientes después de una sesión porque se machaca y se remueven muchas cosas, el poema también. Entonces, para mí es un proceso muy interesante y el cual he intentado respetar también, ¿no? El decir, ok, en este momento así está el poema, estoy cansada, porque además se hace un proceso para escribir y también es el estar reorganizando y reformulando ideas para que quede de una forma en la que, bueno, pues ya nació y entonces ahora le toca ir al mundo y defenderse solo. Ujú. Entonces, sí, esa sería mi aportación en cuanto al proceso y cómo poder tal vez separar un poco el personaje, este que ayuda a las personas y este que está buscando entre líneas y que está
regresándole al otro ideas, dejarlo un poquito descansar, darle un poquito de pausa para poder entrar en este otro personaje, sí, que necesita expresarse de su forma. Eso que dices de cómo separar en personajes y en que tienes que guardarte tantito esta persona que lee entre líneas. Y eso me llama la atención para preguntarles, ¿por qué poesía? ¿No? ¿Por qué entrar a un taller de poesía? ¿Qué es lo que hay ahí que hace que se interesen y que empiecen a crear? Resulta que yo escribo desde la secundaria, sin embargo, no sabía que escribía poesía o prosa poética hasta que alguien me dijo, es que tú eres poeta. No, yo solo escribo lo que se me ocurre, lo que me nace, lo que siento. Sí, eres poeta. Ok. Entonces sí he buscado en diferentes géneros, estuve en un taller de minificción, estuve en otro de ficción, estuve en otro de cuento. Ajá. Y después estuve en otro tallercito de poesía y fue donde dije, ah, sí, sí, lo que escribo, sí, sí, sí soy de aquí. Entonces, a partir de ese momento empecé a acercarme más a, pues justo a la poesía, a buscar un poquito más de referentes hasta que llegué a la poesía de enfrente. Entonces, creo que como tal, mi búsqueda empezó, o mi búsqueda o mi acercamiento con la poesía, así como tal, empezó hace unos 2 añitos y medio. Escribo desde la secundaria y ya en la poesía como tal, hace 2 años y medio. Entonces, bueno, caí en el género de la poesía porque básicamente me dijeron que eso era en donde yo encajaba. Yo andaba buscando por otros lados. Y bueno, pues estoy feliz de pertenecer a la poesía de enfrente. En mi caso ha sido porque, bueno, la poesía como sí se me parece como algo sublime y yo no quiero perder mi parte humana, yo no quiero perder, diría el sombrerero, mi muchosidad. Y creo que es una forma bien padre porque la poesía en poquitas palabras bien estructuradas toca botones y fibras que así rápido conecto y me parece que me da como herramientas para, no solo en la palabra, ¿no? De repente ver en una situación común, pues algo bello. Y creo que esa es una habilidad que se desarrolla y la única forma es practicar y practicar y practicar. Por ejemplo, en la poesía, a partir de que estoy yendo, también creo que aprendes, ¿no? Además de la introspección, he aprendido de repente mis poemas, me comentan que están muy encriptados y para mí ya estaban hechos, ¿no? Ya se entendía perfecto y los demás, no, es que a lo mejor desarrollo un poquito. Entonces me he preguntado mucho, bueno, ¿y cómo es mi comunicación en general, no? Entonces, a lo mejor desde mi lenguaje no verbal, desde las palabras que uso, no estoy comunicando lo que quiero comunicar realmente, no solo escribiendo. Entonces creo que también te da herramientas para pues, la relación interpersonal y para pues saber de ti y de los demás, del mundo, pero de un mundo bonito. Fíjate que ahorita que haces esa pregunta, yo me acuerdo cuando iba en la secundaria, hace poquito, y cada vez que pasaban a los salones a vender poemarios, así pues, yo los compraba. Entonces ya no me acordaba de eso. Y sí, me encantaba ir leer poemas. Digo, yo la verdad es que voy a la poesía enfrente y me encanta, porque creo que también me hace falta como desarrollar esa parte, lo sensible y demás, porque como que soy como más directa y justamente lo que dice Monse, ¿no? De no perder esto lindo que se tiene, ¿no? De cómo un beso puede ser descrito de diferente forma por cada uno, y a lo mejor yo diría, pues dos bocas que se juntan y ustedes lo dicen de una forma justo así, ¿no? De una forma poética y me gusta mucho. Entonces, sí creo que la poesía lo que hace es que te, eh, te da algo cotidiano, lo hace tan bonito, como dice, toca fibras muy, cuando dicen alguna frase, hasta te llega, ¿no? Entonces, es muy, muy padre y digo, la verdad es que yo no escribo, pero sí me gustaría aprender a desarrollar esa parte y estoy siempre muy contenta de escucharlos y de lo que hemos aprendido en la poesía de enfrente.
que, híjoles, que hay tantas cosas. Yo cuando hacemos, por ejemplo, análisis de canciones, ya no escucho las canciones y de la misma forma, y así cuando leo un poema, pues ya no lo leo como antes, como a los 12 años lo hacía, ¿no? Cuando compraba esos poemarios. Y pues yo creo que esa parte es la que me gusta de la poesía. Creo que yo llegué a la poesía de enfrente por dos vertientes. Personalmente siempre me ha gustado mucho la lectura de lo poético y profesionalmente en el consultorio se escucha mucho momentos poéticos en el discurso de las personas. No importa la edad que tengan, siempre hay algo que de alguna forma lleva hacia allá. Y ahora pensaba en algo que dice Juarros sobre la poesía, que es una dimensión del ser y no un género literario. Y creo que justamente en ese sentido a mí me llama la escritura, ¿no? De la poesía, porque leerlo es una cosa, escucharlo es otra cosa, pero escribir es todo un ejercicio distinto, entonces creo que por ahí. Ahorita con lo que dijiste me recordó a este dicho que dice, la poesía nos salva, ¿no? Y a quienes escribimos, creo que sí nos ha tocado que llega un punto en el que estás perdido, pero si hay algo de lo que estás seguro es escribir. O bueno, a mí me pasa, ¿no? Puedo no saber qué hacer con ciertas cosas, pero de si algo estoy segura es que quiero seguir escribiendo. Y eso no importa, ¿no? O sea, si quiero vivir mañana o no, más bien es esto de que quiero seguir escribiendo, ¿no? Y para muchos de los que estamos en los talleres, de los que nos dedicamos a escribir, hay un verso que me gusta mucho que dice, por este oficio de sombra es que te ayuda a mantenerte a flote, ¿no? Es este oficio de sombra el que te ayuda a mantenerte a flote. Y creo que es muy cierto. Y no solo escribirlo, sino leerlo. Creo que hay poetas con los que nos identificamos, quienes escribamos o no, que decimos, no, es que a mí me salvó Pizarnik, ¿no? O a mí Idea Vilariño hizo que sobrellevara ciertas cosas. ¿Ustedes qué piensan de esto? De que no solo es la escritura, sino del vernos reflejados en el otro, de saber que esa soledad o que esa tristeza o que esa alegría, que alguien más le puso palabras a lo que sentimos y está bien difícil comunicar. Y también que me platiquen qué leen, ¿no? O sea, qué poetas pueden decir ustedes, no, es que yo leí tal poema que me marcó, pero a lo mejor, porque incluso a veces pasa, ¿no? Pero no recuerdo quién es. ¿Qué piensan de esto, de no solo escribir que nos salve, sino el vernos reflejados en algún poeta, alguna poeta? Me recordaste a algo que es uno de los principios de la terapia grupal. Irving de Yalom, algo así se llama el autor, que habla sobre lo universal. Es como un primer punto donde uno se identifica y entonces a partir de esa identificación hay una especie de compañía, de acompañamiento que hace que no te sientas solo, ¿no? Que es algo a veces terrible y que a partir de ese punto uno puede desarrollar algo, ¿no? Una solución, una nueva imagen, una resolución, cosas. Y creo que es muy bonito porque la poesía permite muy fácilmente eso, ¿no? A diferencia de otras cosas. Y bueno, yo particularmente prefiero la poesía, por ejemplo, de José Watanabe, que es un peruano que léanlo. Bueno, yo pensé igual como en una maestra que siempre nos decía que cada hombre es una escuela. Entonces, bueno, bajo este sentido, yo creo que cada quien tiene una forma muy particular de entender el mundo y de escoger qué es lo que vas a tomar o qué tipo de lectura leer y que a ti te va a ayudar. Entonces, yo creo que en la poesía hay mucha variedad de dónde elegir para poder sentirte pues acompañado, ¿no? En algún momento todos, como dices, nos hemos sentido salvados y también creo que la humanidad o las emociones son un poquito atemporales, ¿no? De repente me topo con poesía de hace 100 años y pareciera que están describiendo el mundo actual y yo digo, ¿cómo es posible que esta persona que ya hasta murió siente lo que yo estoy sintiendo en contextos bien diferentes, con una historia de vida bien diferente y podemos conectar también, ¿no?
Entonces, pues yo creo que este sentimiento de desolación que nos puede llegar a tocar, eh, te puedes sentir un poquito aliviado gracias a la poesía. Y en cuanto a los poetas, pues yo estoy conociendo, ¿no? A partir de que soy clínica, pero sí, definitivamente entre mi poesía triste, Pizarnik me está gustando bastante. Y en prosa yo siempre eh, mencionaré a Julio Cortázar, me encanta. Pues es ese saber la vivencia de otra persona que muchas veces hace clic contigo y dices, ay, a mí me está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la otra persona lo vive? Y digo, ya es tu decisión cómo lo tomes, ¿no? En poesía que se ve en muchos casos, por ejemplo, de poetas que se suicidan y luego cuando ves y dices, ay, estoy sintiendo lo mismo, ¿no? Pues entonces acciona y haz algo diferente, ¿no? Entonces, sí creo que también, y digo, darle otro sentido, si estás viendo cómo termina una persona que está sintiendo algo que tú también, pues buscar ayuda. Entonces también te da este aprendizaje y este como llamado de atención para hacer algo, ¿no? Digo, yendo a lo trágico, obviamente hay otra poesía que también te identificas cuando estás muy alegre, cuando estás enamorada y dices, ay, a mí me pasa igual, ¿no? Entonces está muy padre, a mí me gusta mucho Alejandra Pizarnik también. Creo que un poema que llegó en el momento que justo para mí fue el de La jaula se ha vuelto pájaro y como te comento, ¿no? Le di otra perspectiva y bueno, pero sí, fue un poema que si tuviera que decir cuál me salvó, pues ese. Bueno, ahora recuerdo dos poetas, Octavio Paz y Walt Whitman, ¿ok? ¿Qué me parece o cómo me parece el proceso de convertir los pensamientos, los sentimientos en poemas, en algo tangible? Yo creo que es algo maravilloso. Mm, Creo que es un proceso, como lo dije anteriormente, es algo sublime. A mí me parece una herramienta estética maravillosa y que además de todo nos conecta con esos hilos transparentes que nos conecta a todos, que toca fibras sensibles y que a través de los poemas podemos renacer, podemos resurgir, podemos sí validarnos con el otro y saber que pese a todo lo horrible que existe o pudiera existir en la vida, hay algo hermoso que es la poesía. Y también el poder refugiarnos en ese lugar, también creo que es un lugar para poder alimentarnos. Qué bello lo que dices. Me recuerda, para finalizar, algo que le dijeron a Jaime Sabines cuando se presentaba en Bellas Artes y él ya estaba enfermo, ya estaba grande y entonces le dicen que un día, dentro de muchos años, dos jóvenes enamorados entrarán a la librería, comprarán su libro y él volverá a ser tan joven como ellos. Y creo que con eso me quedo hoy. Muchas gracias por haber venido. Este fue nuestro capítulo 2 del podcast de La Poesía de Enfrente en conjunto con Movimiento TV. Los esperamos para el siguiente episodio. Bye.